El episodio 4 de la serie My Name Farah terminó con el inspector jefe Mehmet queriendo hacer que Farah hablara con el fiscal a cambio de salvar a Tahir. El capítulo 5 retomó donde lo dejó. Farah estaba a punto de hablar con el fiscal para contarle lo que había visto cuando sonó su teléfono. La persona que llamó fue Tahir. Farah levantó el teléfono. Tahir dijo: Farah, tu hijo será salvo. Se ha encontrado el retorno deseado. Tenemos que ir al hospital de inmediato, dijo felizmente. Farah no pudo ocultar su sorpresa por lo que escuchó, diciéndole a Mehmet que quería salir y que necesitaba llevar a su hijo al hospital de inmediato. Mehmet se enojó y arrebató a Farah una vez más. Tahir, mientras tanto, llegó al lado de Ali Galip. Tahir inmediatamente reprendió y dijo en un lenguaje áspero: ¿qué queríese? Ali Galip dijo: me debes toda una vida. Tahir dijo: te he pagado mi deuda. No queda deuda entre nosotros, dijo, y dejó el lado de Ali Galip. Ali Galip iba a vengarse muy mal de Tahir. Llevaron a Farah y Tahir Karims al hospital. En la sala de espera, los tres observaron a los peces vagar juntos por el acuario. Karimsa comparó un pez feo con Tahir y dijo que era terrible. Farah dijo: tal vez este pez negro es tan feo para protegerse del pez malo, y miró la cara de Tahir. Tahir continuó siendo cada vez más influenciado por Farah. Farah y Tahir se acercaron al médico, quien le dio a Farah las buenas noticias. Ahora había esperanza para Karimsa, él podía ser salvado. Farah y Tahir salieron de la habitación regocijándose. Farah le contó a su hijo sobre la situación. Y mencionó que este camino era largo y agotador. Karimsa tomó la mano de Farah y Tahir y sonrió. La enfermera le dijo a Farah: el médico quiere conocerte. Cuando Farah entró en la habitación del médico, Mehmet estaba dentro. Mehmet insistió en tomar la declaración de Farah. Farah se enojó: no vi nada. No tengo nada que decir. Mehmet dijo: comillas es así, Farah. Hasta ahora, la tolerancia que les he mostrado. Y luego está mi otro lado. Veamos qué vas a hacer cuando te enfrentes a mi lado malo. Farah dijo: no puedes asustarme, y salió de la habitación. Farah llegó a Tahir y a su hijo. Al salir del hospital, Tahir Ali notó a los hombres de Galip y les dijo a Farah y Karim que esperaran. Tahir derrocó a los hombres y les pidió que saludaran a Ali Galip. Tahir le dijo a Farah: quiero que vivas conmigo por un tiempo. Ali Galip no te dejará solo, coincidió Farah. Llegaron a casa y Farah salió del auto para buscar algunas pertenencias. Justo cuando entraba al edificio, dos policías de la placa de inmigrante arrestaron a Farah por vivir ilegalmente. Farah dijo que mi pasaporte está dentro, puedo mostrarlo, pero la policía obstinadamente quería llevarse a Farah. Tahir no podía hacer nada en esta situación. Karimsa lloró a espaldas de su madre. Farah fue encerrado en una habitación donde los migrantes estaban detenidos. Mehmet nombró a la policía después del comisionado jefe, rogó y dijo que quería hablar con él. Mientras tanto, Mehmet vino y le dijo a Farah: si no testificas, si no me dices lo que viste esa noche, serás enviada a tu país. Farah se rebeló contra su hijo: no puedo hablar si hablo, mi hijo morirá. Mehmet lo dejó allí para que Farah entrara en razón. Farah esperó llorando. Tahir trajo a Karim a casa, y Karim seguía llorando. Tahir le dijo a su abogado que encontrara la ubicación de Farah, pero fue en vano. Tahir Ali se acercó al abogado de Galip, quien dijo que Farah podría ser localizado. En este momento, Mehmet se acercó a Karim. Karim seguía llorando. Tahir arrinconó a Mehmet y le dijo: comillas, ¿no te da vergüenza que arresten a una madre delante de su hijo? Y preguntó la ubicación de Farah. Mehmet no respondía a esta pregunta. Los dos hombres tuvieron un altercado verbal. Mehmet se subió a su auto y se fue. El abogado llamó a Tahir y dijo que había aprendido la ubicación de Farah. Tahir partió inmediatamente. Mientras tanto, un autobús llegó frente a la estación de policía para llevar a los migrantes. Farah trató de decirle a su hijo que no podía vivir sin ella, pero nadie escuchó a Farah. Farah intentó escapar, no pudieron hacerlo, así que lo obligaron a subir al autobús. Incluso Mehmet no era consciente de esta situación. Todo fue causado por Ali Galip. Tahir y su abogado se enteraron en el camino que Farah había sido puesto en el autobús. Tahir pisó el acelerador, detuvo el autobús estatal y se llevó a Farah desde adentro. Primero aprendió la matrícula del autobús, luego continuó pisando el acelerador. Finalmente pudo tomar el autobús, y los policías apuntaron con armas a Tahir. Tahir no escuchó a nadie, así que golpeó la ventana de la puerta y siguió gritando Farah. En este momento, Mehmet vino a ponerse al día con la noticia, mostró su identificación e hizo que Farah saliera del autobús. Cuando Farah se bajó del autobús, le gritó Mehmet en su propio idioma, saltó sobre el cuello de Tahir y le dio las gracias. Tahir llevó a Farah a casa. Tahir estaba tratando de entender por qué el comisionado Mehmet estaba persiguiendo tanto a Farah, mientras que al mismo tiempo comenzó a sospechar de Farah. Farah entró en la casa y se reunió con su hijo. Madre e hijo lloraron de alegría. Al día siguiente, Tahir llevó a Farah y a su hijo a su casa. Había preparado una habitación especial para Karim, se le había comprado a Farah ropa muy bonita.
Farah quedó muy impresionado por la acción de Tahir. Cuando Tahir se iba, dijo, Farah, ¿hay algo que quieres decirme? ¿Algo que necesito saber? Estoy haciendo estas preguntas porque confío en ti. Farah balbuceó en su boca, no, por supuesto que no. Déjame cocinar comida caliente por la noche y si vienes, la comeremos. Tahir dijo que confiaba en mí, pero salió de la casa en un estado de confusión. Farah cocinó para la noche, miró la ropa que Tahir le había comprado y eligió un hermoso vestido entre ellos. Estaba vestida, estaba decorada. Mientras tanto, Ali Galip llamó a Tahir. Tahir dijo, tenemos más de qué hablar, Aga. No aceptaste mi saludo. Ali Galip dijo, recibí tu saludo. Di mi propio saludo sacando a la mujer del país. Tahir estaba enojado. Ali Galip dijo, te arrepentirás de confiar en esa mujer, Tahir, y colgó. Tahir está completamente confundido. Tahir llamó a Farah y dijo, Mehmet dijo a todos en la comisión que tengo un testigo. Los ojos de Farah se abrieron y dijo, comillas, ¿cómo no puede ser? Tahir colgó. Farah llamó al comisionado Mehmet y le pidió una cuenta. El consulado general iraní quiere su extradición. No más qué crimen cometiste allí. Pero si testificas y hablas, lucharé por ti. Farah comenzó a llorar. Mehmet dijo, cuéntame sobre esa noche, lo que viste. ¿Tahir mató a la policía? Preguntó. Farah dijo. No, Tahir no hizo nada. Alguien más le disparó a la policía. ¿Quién es Mehmet? Preguntó. Mientras Mehmet y Farah hablaban, Tahir escuchaba todas estas conversaciones en una cámara oculta. Así es como el episodio 5 hizo su final.